Vamos a pasar, hermanos, a la enseñanza de esta mañana. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo número 5 también, por favor. Dice la escritura, hablando el Señor Jesucristo de estas bienaventuranzas, de la siguiente manera. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Hemos sentido, Padre, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias porque nos visitas. Gracias, Padre, porque tú tienes palabras para venir a llenar nuestro corazón, Señor. Sabemos, Padre, que tú nos has traído a este lugar con lazos de amor y de misericordia, Señor. Que tu mano no se ha acortado para salvar. Y Padre, el día de hoy, ¿qué pedimos? Sigue describiendo el corazón del cristiano, Señor. Sigue describiendo el carácter de un cristiano, Padre. De tal manera que el día de hoy tu palabra venga a bendecirnos, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Para eso nos has traído, Señor, para instruirnos en este camino en el cual debemos de andar. Por eso, Padre, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, háblanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a volver a leer, hermanos, Mateo capítulo 5. Vamos a leer otra vez el versículo número 1. Dice la escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es la primer bienaventuranza. Y básicamente es aquel cimiento, aquel fundamento del cual se desprende toda la vida cristiana. Hemos estado diciendo que la pobreza de espíritu es cuando la persona ya ha reconocido delante de Dios que su vida, ¿verdad?, definitivamente no tiene nada. Es una persona que se considera a sí misma como una persona que reconoce su verdadera condición delante de Dios. Es una persona humilde, una persona sencilla, que sabe que si Dios no es el que viene a ayudarle, por él mismo no podría salir adelante. Es una persona que desconfía mucho de sí mismo, pero confía mucho en Dios, hermanos. Ese es el pobre de espíritu, ¿verdad? Aquel que reconoce, aquel que levanta la mano y dice: Señor, dame, por favor, porque si tú no me das, si tú no me alimentas, si tú no me das mi pan diario, si tú no me das las fuerzas que yo necesito, yo no podré salir adelante. Y de tal manera que ese es el pobre. Y decíamos la primera enseñanza que esta pobreza en espíritu trae una bendición, que dice que de ellos es el reino de los cielos. Hablando en un presente, cuando vemos la pobreza en espíritu, entendemos que la gente que está en el reino de los cielos es justamente son personas que han reconocido su dependencia en Dios. En otras palabras, el soberbio no tiene cabida, hermanos, en el reino de Dios, ¿verdad? El arrogante, aquel que dice: yo puedo. Aquel que dice: no, yo no necesito de Dios, ¿verdad? Yo puedo valerme por mí mismo. Ese no tiene cabida en el reino de los cielos. Pero aquel que es humilde, aquel que es una persona sencilla, que sabe, ¿verdad?, y espera en Dios, espera en el amor de Dios, esa es una persona que está dentro del reino de los cielos. Y también, obviamente, al ser una persona pobre de espíritu, también reconoce, pues obviamente, su verdadera condición delante de Dios, y es una persona que vive quebrantada por ver, número 1, su miseria, su debilidad, su insuficiencia, su imposibilidad de hacer las cosas. En Lucas 17, verso 10, nada más anótalo, el Señor Jesucristo dijo: cuando acabes de hacer las cosas que te fueron encomendadas, decid: siervos inútiles somos. En otras palabras, esa es la condición de una persona que está en el reino de los cielos. Una persona que vive dependiente de Dios y que tiene una vida quebrantada. Decíamos, desde que empezamos a ver estas bienaventuranzas,
que definitivamente, hermanos, definitivamente la manera en que Dios ve las cosas, en la manera en que Dios ve la vida cristiana, pues obviamente está diametralmente opuesta a la visión del mundo incrédulo, en todo, es lo contrario. Por eso para una persona que no conoce a Dios, para una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, tal vez el hecho de decir pobre, un corazón quebrantado, ¿eso es lo que Dios busca en nosotros? La respuesta es sí. Y no solamente busca pobreza en espíritu, no solamente busca un corazón quebrantado, como lo vamos a ver el día de hoy, también busca mansedumbre, un corazón lleno de mansedumbre. Pero también, como lo vamos a ver en semanas posteriores, Dios busca también gente que tenga hambre y sed de justicia, gente que tenga un corazón limpio. Y de eso es lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a seguir hablando, hermanos. De tal forma que para el mundo esto es locura. Así dice la Escritura, que para el mundo todo esto es locura, porque no lo puede comprender. Para ellos, su dicha o su felicidad, y digo felicidad entre comillas, porque no es una verdadera felicidad, pero ellos dicen, bueno, es que mi dicha o mi felicidad está en tener, poseer, lograr lo que me propongo, ser autosuficiente, no depender de nadie, ser un hombre o una mujer exitosos. Sin embargo, ante la mirada del hombre incrédulo del mundo, ellos dirán, bueno, los cristianos de verdad que necesitan una ayudadita, ¿verdad? Que se suban la autoestima, porque fíjate, la autoestima la tienen por los suelos. Hablan de miseria, de pobreza, de quebranto, de lloro, de aflicción. Y muchos dirán, la verdad es que, pues, ¿a poco esa es la vida a la cual Dios los está llamando? Y yo quiero decir, sí, de alguna manera aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios y nos damos cuenta de que esta es la vida que Él nos ofrece, ¿cierto o no? Para aquellos que hemos encontrado a Dios, dime si no es cierto, observamos que es una vida maravillosa, ¿verdad? Porque dice también la Escritura, bienaventurados los que ahora lloran, porque ¿qué cosa? Reiremos, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando Dios nos lleve ante su presencia. Oye, hermanos, miren, les digo una verdad. Prácticamente lo que hoy tenemos es solamente una probadita. ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos alegría? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? El gozo de la salvación. El pensar y entender que Cristo vive en nosotros, que su Espíritu está en nuestro corazón, no nos lleva al amor, a la paz, a la tranquilidad, al sosiego, ¿verdad que sí? Bueno, yo te digo algo, no se compara ese gozo que hoy sentimos con lo que vamos a experimentar en aquel día, hermanos. Ahorita es una probadita nada más. Ahorita nos empieza a llenar el Señor, nuestro Dios, de alegría, de reposo, de regocijo, pero nada se compara para aquel día que está reservado allá en los cielos para los que le aman, para los que le aman. Y yo te digo también otra cosa, falta poco, hermanos, para que Dios haga realidad todo esto que hoy leemos en las Escrituras. ¿Cuántos anhelan aquellos días? El Señor Jesucristo por eso dijo, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que viven así, aquellos que tienen pobreza, aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que son mansos, aquellos que son humildes, aquellos que tienen un corazón puro, limpio, bienaventurados, porque verán cosas que ojo aquí en esta tierra no vio. Oirán cosas que oído en esta tierra no escuchó, porque esas cosas son las que Dios tiene reservadas allá en los cielos a los que le aman, a los que esperan su venida, hermanos. Así que, pues, entre tanto que estamos en esta tierra, vamos a seguir, ¿verdad?, preparando nuestro corazón para con Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Estamos en esta serie que hemos titulado El Sermón del Monte. El día de hoy es el tema número 3 del bloque de las bienaventuranzas. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dentro de esta
descripción del corazón cristiano, acuérdense que estas bienaventuranzas, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es describiendo el carácter, describiendo el corazón que el cristiano tiene. El cristiano tiene estas virtudes y obviamente va a trabajar en ellas, va a ejercitarse en ellas. Cualquier problema, cualquier adversidad, ¿verdad? Lo único que está obviamente permitiendo Dios es que todo ello nos venga a ayudar para sacarnos el día de mañana adelante y vayamos creciendo, ¿verdad? Así como nuestra fe empieza poquito, ¿verdad? Empieza pequeña, como un granito de mostaza, y que a lo mejor es una de las semillas más pequeñas, insignificantes. Bueno, va a ir en aumento nuestra confianza en Dios. Y cuando Dios permite un problema, ¿sabes para qué es? Para que crezca nuestra fe, hermanos. Hay gente que dice, Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos han orado? Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos han pedido que Dios aumente su fe? Levante su mano, a ver, quiero ver. Ok. ¿Qué ha pasado después de que tú le has pedido, Señor, auméntame mi fe? ¿Qué ha venido a tu vida? Problemas, ¿verdad? Y en ocasiones te regresas ahí a la cámara secreta y le dices, Señor, te pedí fe, no te dije auméntame los problemas, Señor. Pero Dios dice, oye, me estás pidiendo fe, ¿cómo te vas a dar cuenta que yo te voy a ayudar si no a través de la adversidad? Si no es a través de permitir que en tu vida venga adversidad, venga prueba, para que tú te des cuenta de que yo estoy ahí a tu lado, extendiendo mi mano y agarrándote para que puedas salir adelante. Es que, hermano, la fe incluso se prueba en medio de la adversidad. ¿Sí o no? Ahorita aquí estamos cantándole a Dios y bien bonito, hermanos. Pero sí o no, allá afuera vamos a salir y en ocasiones bajamos de nuestra montaña de la transfiguración y, oh sorpresa, nos encontramos con problemas allá afuera. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ya se acabó Dios? ¿Ya se acabó su bendición? No, tiene que seguir, porque Cristo en ningún momento nos ha dejado, hermanos. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Bendito sea nuestro Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él no nos deja ni nos abandona un solo segundo. Si en algún momento tú te sientes solo, abandonado y de repente te preguntas, ¿y dónde está Dios? Dios sigue en el mismo lugar. Dios sigue en el mismo lugar. Él no se ha movido, ¿sí? Él no se ha movido. El que en ocasiones pierde la visión, como que se bloquea o se destantea, ¿verdad? O ya no sabe, somos nosotros. Pero Dios está ahí en el mismo lugar para poder llevarnos hacia adelante, hermanos. De tal manera que es importante que nosotros podamos entender que esto que estamos describiendo es la característica del corazón de un cristiano. Son varias bienaventuranzas y es como una joya que si tú agarras, ¿verdad?, un rubí, un diamante y que tiene muchas caras, ¿verdad?, y que está muy bonito, y cuando tú lo tomas y lo empiezas a ver de un lado y lo ves del otro y del otro, ¿verdad?, y cada cara es hermosa, pero todas forman una sola joya, un solo diamante. De esta misma manera estamos viendo el corazón de un cristiano de diferentes ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Para que nadie diga, bueno, es que yo tengo 3 y me faltan 6, pero ahí voy, hermano, o yo tengo una. Sí, yo tengo nada más una, me identifiqué con una, me faltan 8. Uy, pues yo diría, más bien, lo que necesitamos entender es, pues tenemos las 9, pero la vamos a tener que ir, ¿qué? Desarrollando. Tenemos que ir madurando, creciendo en ellas, ¿verdad? El que es pobre lo debe de ser desde el momento en que se convierte hasta el día en el cual Dios nos llame a cuentas. Porque aquel que se levanta y se para el cuello y dice, bueno, es que en mis años de experiencia, ¿verdad? Yo ya llevo 15 años, 10 años en el camino de Dios. ¿A mí quién me va a decir cómo hacer las cosas? Uy, no. Ahí estamos. Quien diga eso, hermanos, delante de nosotros tendríamos una persona que ya apostató de la fe. Aquel que diga, miren, aquí yo soy el que mando y yo soy el que sé y yo soy... No, ahí tenemos a alguien que no sabe nada. Un hombre envanecido. Una mujer que ha perdido el rumbo, ¿verdad? Tenemos que permanecer en pobreza de espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Dios nos llame ante su presencia. Y es más, allá, hermanos, ¿cuántos de ustedes se van a sentir cuando lleguen, cuando estemos pasando, hermanos, la puerta? Porque hay una puerta allá en el reino de los cielos. Y cuando el Señor
Dios Todopoderoso nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de ustedes al cruzar la puerta se van a sentir dignos? ¿Verdad que no, hermanos? Nos vamos a sentir llenos de gratitud, una gratitud inmensa, hermanos, que se sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y estás pasando, imagínate, estás pasando y estás dando el paso al reino de los cielos. Cuando estuviste presenciando a lo mejor también el juicio de la gente malvada, que la agarraban los ángeles y se la aventaban, ¡oh!, y ahí al lago de fuego, ¿verdad? Y entre gritos, ¡ah! Pero que a ti te diga Dios: bien hecho, buen siervo y fiel, éntrale en el gozo de tu Señor. Cuando estés dando un paso, hermanos, adentro, te vas a sentir la persona más indigna. Y solamente el que es digno es el Cordero de Dios, hermanos. Y por eso le vamos a cantar, y por eso le vamos a exaltar, y por eso le vamos a decir: Señor, tú vives y reinas, porque yo no soy digno, pero tú me diste entrada por tu infinito amor. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. De tal forma, pues que hay que procurar, hermanos, trabajar en estas virtudes, en estas bienaventuranzas. Amén. Ok. Dentro de esta descripción del corazón cristiano, el Señor Jesús, a la vez que dijo: son bienaventurados los pobres en espíritu, también dijo: son bienaventurados los que lloran, los que tienen corazón quebrantado. Pero también dice Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, o los que tienen un corazón en mansedumbre. En principio, yo creo que va a ser importante definir lo que no es la mansedumbre, porque el día de hoy, ¿verdad?, hay mucha confusión en torno a esta palabra. Por eso vamos a definir lo que no significa ser manso. Por ejemplo, la gente, cuando escucha la palabra manso, piensa en una persona débil, en una persona que no sabe defenderse, en una persona que se le puede menospreciar, se le puede sobajar, se le puede ofender y la otra persona no responde a la ofensa porque es un cobarde, ¿verdad? En ocasiones la gente dice: mira, es mansito, y le agarra la oreja, ¿verdad? No hace nada. Entonces se piensa, ¿verdad?, que se le asemeja al manso como una persona tonta, que no razona, que no asume ningún riesgo, en otras palabras, un débil de carácter. Y muchos piensan que ser manso tiene que ver con dejarse que los demás hagan con él lo que quieran y él dejarse. Sin embargo, quiero decirte, la mansedumbre no tiene nada que ver con eso. O que el manso es aquel que vea que otros hacen cosas malas, incorrectas, y él se queda ahí callado, ¿verdad?, para no meterse en problemas. Quiero decirte, no, eso no es la mansedumbre bíblica, hermanos. No es lo que nos enseña la Escritura. Si recordamos, vamos a Números capítulo 12, por favor. Fíjate, nada más te voy a poner 2 ejemplos acerca de personas que se consideraron personas mansas. Moisés fue catalogado como el hombre más manso que había sobre la tierra, más que cualquier hombre en aquella época. Números 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, un día, cuando estaba recibiendo la ley de Dios allá en el monte Sinaí, te acordarás, Éxodo 20, ¿verdad?, que sube Moisés a recibir la ley moral de Dios, y que Dios toma 2 tablas y con su propio dedo escribe los 10 mandamientos, que es nuestra ley moral que tenemos que guardar nosotros, ¿verdad? De tal manera que al cabo de 40 días, como se tardaba mucho Moisés allá en el monte, llegó el momento en el que el pueblo empezó a decir: ¿qué le pasó a Moisés? No sabemos, vamos a hacer un becerro, ¿verdad?, de oro, para que él sea nuestro Dios que nos guíe a la tierra prometida. E hicieron un becerro de oro, hermanos. Qué tremendo. El Éxodo 32, solamente anótalo y en la casa lo lees. Dice que hicieron un becerro de oro. Un becerro de oro. Y lo empezaron a adorar, y empezaron a embriagarse y a hacer fiesta. Y entonces, ¿verdad?, ahí estaba el ídolo, el becerro, y la gente danzando alrededor del becerro, del ídolo, ¿verdad?, embriagándose, haciendo prevaricación, pecado. Estaba el pueblo desenfrenado
desenfrenado, volcado a la idolatría, a la embriaguez y a toda disolución y prevaricación. Y dice la Escritura, en ese mismo capítulo de Éxodo 32, que te invito a leerlo el día de hoy, al llegar a tu casa, dice que cuando Moisés bajó cargando las 2 tablas, yo me puedo imaginar a un Moisés muy agradecido con Dios que le estuviese confiando la palabra, ¿verdad?, los mandamientos, y baja con las tablas y observa toda el pueblo desenfrenado, y dice la Escritura que agarró las tablas y las rompió ahí al pie del monte, como diciendo, no son dignos, no son dignos. Y en ese momento se llenó de celo Moisés, ¿verdad? Y al ver el pueblo, dice la Escritura que era un hombre, ¿cómo? ¿Muy qué? Manso. No dijo, bueno, es que como soy manso, pues entonces que la gente haga lo que quiera. Es que yo soy manso, es que yo no me puedo, pues ni siquiera levantar la voz, porque soy manso. No, hermanos, lee en casa Éxodo 32, y dice que bajó y agarró las tablas y las quebró, como diciendo, este pueblo no merece la palabra de Dios. Y entonces llegó y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y dice que todos los hombres de la tribu de Leví se pasaron del lado de Moisés. Y dice, así ha dicho Jehová, cada uno ponga su espada en su muslo y pase y vaya contra su hermano. Y fueron, hermanos, los levitas contra las otras tribus e hicieron una mortandad tremenda. Fíjate, hermano, mansedumbre no es la concepción que tiene la gente. Es que es mansa, es que es débil, es cobarde, es una persona tonta, que no razona, que no asume riesgos. En otras palabras, un débil de carácter. Esa no es la mansedumbre bíblica. El mismo Señor Jesucristo, otro ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 29, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, fue el hombre más manso que tú pudiste haber visto, hermano. Una mansedumbre ahí en su vida, hermanos. Y ahorita te voy a explicar por qué. A lo largo del estudio te vas a dar cuenta, porque voy a estar regresando a los ejemplos del Señor Jesucristo para explicar la mansedumbre. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que aunque Jesucristo es manso y humilde de corazón, ahí en Mateo 11, 29, dice la Escritura que un día llegó al templo, allá a Jerusalén, subió y llegó al templo, ¿y qué crees? ¿Cómo estaba la casa de Dios? ¿Cómo estaba? Él dijo, mi casa iba a ser llamada casa de oración. Cuando Salomón dedica el templo, ¿verdad?, la casa de Dios, que él manda a construir, Dios mismo, y que él da incluso hasta los planos arquitectónicos de cómo quería que se construyera su casa, su habitación, vamos a decir aquí en medio de los hombres, como una referencia para que el hombre dijera, aquí habita Dios. En otras palabras, Dios quería llamar la atención, al no haber Espíritu Santo en aquel tiempo en la tierra, de una o de otra manera quería llamar la atención visiblemente, ¿no? Y entonces Él manda a que se construyera el templo allá en la ciudad de Jerusalén y dice, mi casa va a ser llamada casa de oración. Y cualquier persona, tú puedes leer la Escritura cuando Salomón está dedicando el templo, dice cualquiera del pueblo que haya pecado, si orare y volteare hacia el templo y pidiere perdón a Dios, Dios va a escuchar desde los cielos. Y prácticamente nos deja ver un lugar de oración. Pero en ese tiempo, ¿qué crees? Se había convertido en cueva de ladrones, en cueva de bandidos, que estaban vendiendo, ¿verdad?, las gracias de Dios, como sucede el día de hoy en muchos grupos, hermanos. Un sacadero de dinero que había en aquel entonces. Entonces llega el Señor Jesucristo y dice la Escritura, el celo de tu casa me consume, y que llega y agarra las mesas y las vuelca, y agarra, ¿verdad?, por ahí unos látigos y azota las mesas. Y vuelca las mesas de los cambistas. Me imagino por ahí la gente, ¿verdad?, llegando a Jerusalén a quererse acercar a Dios. Y de repente por ahí, quienes los mercaderes, pásele por aquí. Aquí tengo la mejor oferta, 2 por 1. Como en un mercado. Cuando llega el Señor Jesucristo y ve ese mercado ahí, ese desorden, dice que agarra las mesas y empieza a volcarlas.
Y en las palomas, ya me puedo imaginar las jaulas, y las abre y dice: no conviertan la casa de mi Padre en casa de mercado, cueva de ladrones. Y dice que el Señor Jesús es manso. ¿Estamos claros? Con estos ejemplos nos damos cuenta que mansedumbre no tiene que ver con debilidad de carácter, no tiene que ver con cobardía o con alguien que no actúa ante la injusticia que se comete, por lo cual es necesario entender cuál es la mansedumbre bíblica y verdadera. Porque tampoco quiero, hermanos, que se vayan al otro extremo, ¿verdad? Y piensen ustedes que la mansedumbre tiene que ver con bravuconadas. O sea, no son bravuconadas, hermano. Con actuar arrebatadamente o impulsada por emociones, ¿verdad? O sea, en el momento en el cual te estoy poniendo el ejemplo que llegó el Señor Jesucristo, Él no llegó impulsado solamente por sus emociones. O sea, Él había un propósito. Tenía alguna convicción, una palabra, ¿verdad?, de Dios acá en su corazón, y obviamente eso era lo que Él actuaba. No tiene que ver con bravuconadas, eso sí quiero que quede claro. Solo lo que estoy mostrando es que la mansedumbre no tiene que ver con debilidad de carácter, pero que no es un bravucón o un buscapleitos, ¿verdad? Por el contrario, se trata de una fortaleza de carácter. El que es débil es aquel que no puede dominarse a sí mismo, ¿cierto o no? El que con poco que le hacen ya está respondiendo con gritos y manotazos. Ese es débil, porque no puede sujetar. No sé si tú has conocido en ocasiones personas que no pueden escuchar, ¿verdad? A lo mejor una ofensa, porque inmediatamente responden y se levantan y ya están buscando ahí el pleito. Bueno, esa es una persona débil. Ese es el débil, porque no puede dominarse, sino que se guía por impulsos, emociones, sentimientos, pasiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero el manso tiene una fortaleza en su carácter. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 16. Ahorita voy a definir más profundamente el término que estamos ocupando. Solamente te estoy dando varios rasgos para que me vayas comprendiendo. Proverbios 16, verso 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El fuerte o el valiente, dicho de otra manera, no es aquel que anda provocando a medio mundo o el que responde con puñetazos a cuantos se le ponen enfrente, ¿verdad?, sino aquel que a pesar de la injuria pasa por alto la ofensa. Ese es el fuerte, hermanos. Es aquel que se enseñorea de su espíritu, aquel que tiene bajo control sus impulsos, sus emociones, sujeta a la palabra de Dios sus deseos. Y qué tremendo es esto. Y qué gran diferencia, hermanos. Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos a leer el verso 22, verso 23. Es importante que tú puedas entender esta verdad que te voy a decir, antes de definir la mansedumbre. Quiero decirte, esta virtud, este rasgo en el corazón del cristiano, tampoco tiene que ver con una capacidad natural, o una, vamos a decir, capacidad natural o aprendida. Más bien tiene que ver con una gracia de parte de Dios. Es una gracia de parte de Dios. Es algo que Dios le da al hombre, para que me entiendas, que se entrega a él y Dios le perdona su pecado. Mira, en Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 23, se nos da la lista del fruto del Espíritu y ahí se describe la mansedumbre como parte de ese fruto. Vamos a leer. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que sea un fruto? Pues que es algo que Dios nos da. El Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Y aquí vemos que aparece dentro del fruto del Espíritu Santo la mansedumbre. Por lo cual entendemos que no es algo que el hombre tenga la capacidad natural, sino más bien debemos entender que es una gracia especial que Dios le da al cristiano sobre su carácter.
¿Cuál es, vamos a decirlo de esta manera, lo natural? Que cuando una persona le hacen, se sienta, ¿sí o no? Alguien viene y le dice algo que le molesta y la persona, como que adentro de su ser se levanta o se irrita o se enoja o se molesta. Bueno, ese es el carácter natural del hombre. Pero el que tiene mansedumbre en su corazón es aquel que sujeta su voluntad, sus emociones, sus sentimientos y sus pasiones para con Dios. Un ejemplo de esto es el Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní. Cuando Él estaba en Getsemaní, dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba en una agonía, estaba en una opresión tremenda. Él sabía lo que se le venía, porque Él había venido a este mundo para ir a una cruz, a morir por ti y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estaba a punto de ser apresado, Él se fue con sus discípulos a orar y les dijo: mi alma está muy triste, emoción. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de la muerte. Su alma estaba agitada, ¿verdad? De alguna manera estaba preocupado, estaba en una tensión muy fuerte que incluso su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y le oraba a su Padre y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿cuál es la segunda frase? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hombre manso es aquel que sujeta sus emociones y que dice: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Por eso es fortaleza de carácter. ¿Vamos claros? ¿Sí? Ok. La palabra manso, vamos a definirla, proviene de la palabra griega praos. La palabra mansedumbre proviene de la palabra griega prautes, que significan fortaleza de carácter. En otras palabras, nos hablan de un carácter templado, un carácter que no se deja dominar por las circunstancias, un carácter que no se deja doblegar por las presiones, por las críticas o por las amenazas, sino que se mantiene firme porque su fundamento es Cristo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? ¿Sí has leído quién fue Juan el Bautista? Dice la Escritura que incluso el mismo Señor Jesucristo un día habló de él en Mateo capítulo 11 verso 7 y le dijo a los que estaban ahí reunidos, les dijo: ¿y qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sabes a qué se refiere el Señor Jesucristo con esta frase? Caña sacudida por el viento se refiere a personas que son llevadas por doquier tipo de forma de pensamiento, o las modas, ¿verdad? O las doctrinas o filosofías. En otras palabras, para donde soplen las circunstancias, hacia allá se dobla el hombre. Sin embargo, Juan no era así, hermanos. Su carácter era templado, tenía dominio propio, tenía fortaleza de carácter. Cuando nos describe la Escritura, incluso hasta su comida y su vestimenta, te habla de una persona que estaba en dominio absoluto de todo lo que sentía, de sus deseos y de sus pasiones. ¿Sabías tú, por ejemplo, que dice la Escritura que su vestido era una túnica de piel de camello? Y la piel de camello no es la mejor tela, hermanos, sedosa, tersa, suavecita. Es una piel tiesa, ¿sí? Y dice que su comida era langosta y miel silvestre. ¿Pero qué te da a entender con eso, hermanos? Que incluso él tenía un dominio propio, ¿verdad? Cuando tú comparas la vida de Juan el Bautista con la vida de Sansón, pues tú te das cuenta que el otro vivía en una disolución tremenda. Andaba por aquí, para allá, y aunque tenía el voto de nazareato, andaba comiendo del león muerto. ¿Te acuerdas de la historia de Sansón? Cómo andaba haciendo y deshaciendo, cómo se andaba metiendo con una mujer y con otra, y cómo andaba casándose con una, con fulana, con sultana y con perengana, y si veía una ramera, se iba y se metía con ella. Y después decía: papá, ahora vi una mujer en Timnat, ve y tómamela por mujer. No, hijo, aquí hay mujeres en nuestro pueblo. No, papá, es que ella me agrada. Sujeto en pasiones, gobernado por sus pasiones. Y aunque era un hombre muy fuerte, no podía gobernar su propio temperamento, sus propias pasiones. Por eso esta es una virtud, hermanos, la mansedumbre. La mansedumbre. Y el hombre manso es aquel que sabe gobernar su propio carácter. ¿Vamos claros? De tal forma que este hombre, imagínate, un día se levantó
yo pregunto cuánta fortaleza de carácter se requeriría, ¿verdad?, para enfrentar al mismo gobernante que estaba en adulterio terrible. Y sí o no, Juan el Bautista se levantó un día y le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Lo reprendió, hermanos. O los líderes religiosos de la época que se acercaban cuando él estaba predicando en el desierto, y que llegaban las rameras, los publicanos, los pecadores, y confesaban sus pecados y iban al bautismo de Juan y él los bautizaba. Y entonces llegó aquella clase sacerdotal, los fariseos, saduceos, herodianos, los ancianos, y se pararon ahí a mirar qué estaba haciendo Juan. Y cuando los miró, dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuánto valor no se necesitaba, ¿verdad?, para poder hacer lo que este hombre hacía. Un diccionario bíblico define la mansedumbre como aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. En otras palabras, es una persona que se mantiene sin moverse. ¿Sus pies dónde están? Están parados en el fundamento que es firme, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, se puede entender la mansedumbre como fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. Leía un comentario bíblico, hermanos, y me pareció muy acertado este comentario. Fíjense, se los leo. Hablando el comentarista bíblico acerca de la bienaventuranza, la tercera bienaventuranza, dice lo siguiente: dice, de natural, estas personas podrían ser impulsivas, temperamentales y gruñonas, pero al asumir de voluntad el Espíritu de Cristo, se tornan apacibles o gentiles, que ese es vamos a decir, un sinónimo de la palabra manso. Manso también se puede traducir como apacible o gentil. ¿Ok? Dice, el apacible es gentil y apacible en su propia causa, aunque pueda ser un león en la causa de Dios o en la defensa de la del otro. ¿Sí queda claro? O sea, es una persona, vamos a decir, pacífica, tranquila, serena, que su fuerza está bajo control. Pero cuando se trata, hermanos, de la causa de Dios, es como un león. ¿Estamos claros? ¿Por qué Jesús era manso y no dejó de serlo cuando llegó y volcó las mesas? Porque esa es parte de la mansedumbre, hermano. Esta definición y este comentario reafirman lo que venimos exponiendo, que la mansedumbre, por un lado, se trata de una gracia de parte de Dios, porque el hombre natural en sí mismo es impulsivo, temperamental, hostil. Le hacen e inmediatamente responde, no se deja de los demás, se mueve bajo sus emociones que lo gobiernan, bajo la ira, bajo el enojo y bajo la venganza. Quien actúa así no es manso y por lo tanto no tiene este corazón cristiano. Sin embargo, el manso no es movido por el enojo de los demás o por las presiones, ni por ninguna otra causa, porque su corazón está anclado en Dios solamente. Salmo 37, por favor. Vamos a ver la descripción de un manso en las Escrituras. Ahorita vas a darte cuenta cómo Dios describe a través de este salmo magistral lo que significa la mansedumbre. Dice, vamos a leer del verso 1 al verso 9, por favor. Salmo 37, verso 1 al verso 9. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades,
Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Y qué dice Mateo 5:5? Que los mansos heredarán la tierra. Aquí te está poniendo una descripción, una radiografía, y te está diciendo, mira, no te impacientes. Aún aunque ves a tu alrededor maldad, aún cuando ves a tu alrededor que el malo prospera, aún en sus maldades, ¿verdad? De repente ahí está prosperando. Dice, no te alteres, no te alteres. Deja el enojo, desecha la ira, no te excites en manera alguna. Tú, por el contrario, deleítate en Jehová, guarda silencio ante Él, espera en su presencia, confía en Dios, haz el bien. En otras palabras, aunque todo lo que te rodea sea adversidad, sea gente, porque en esto sí quiero decir algo muy cierto, hermanos. En ocasiones, cuando la gente sabe que alguien se convierte a Dios, dice, ya tengo entonces a quién estarle machacando y machacando, ¿sí o no? Y entonces viene la persona, o hay gente, hermanos, que sin motivo alguno, de parte del cristiano, se levantan los enemigos. El cristiano no tiene enemigos, hermano, pero en ocasiones sin motivo alguno, hay gente que se levanta para ver la destrucción de un cristiano. Y que están así, mira, frotándose las manos, diciendo, quiero verlo caer. Y cuando lo vea caer, será mi mayor alegría. Y ahí está la gente, ¿verdad? Y rodeado el cristiano de todo lo que le rodea, ¿verdad? Está lleno de adversidad. Pero ¿qué crees? El cristiano, como vive en mansedumbre, él espera en Dios. Y aunque vengan en ocasiones situaciones difíciles, a pesar de que vengan, ¿verdad? A lo mejor, no sé, circunstancias, adversidades, enfermedades, tribulaciones, problemas, angustias, el cristiano espera en Dios. Él es su fortaleza, Él es su pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué es eso? Mansedumbre. El hombre natural se queja, hermanos. Se molestaría con Dios cuando le empieza a venir toda la adversidad. El hombre natural, ¿verdad? De alguna manera sería como aquel que se pregunta, Señor, ¿no te da cuidado de que estoy trabajando para ti? Y mira, ya me vinieron muchas adversidades. Si Pablo no hubiese tenido este carácter, cuando lo llevaron allá a la cárcel y lo azotaron y lo metieron hasta el calabozo, hasta el fondo, ¿verdad? De más adentro, y le ataron los pies y las manos, él hubiera estado quejándose. Y hubiera dicho, Señor, ¿qué acaso no estoy haciendo tu voluntad? ¿Qué acaso te olvidaste de mí, Señor, que vine aquí a Filipo a predicar tu palabra? Mira mis espaldas, Señor, sangrantes. Como un día le dijo Marta al Señor Jesucristo, ¿no te da cuidado de mí? Fíjate qué palabras tan tremendas, hermano. ¿Qué palabras? Cuando el hombre no entiende o cuando el hombre no está cimentado en esto, cualquier cosa que le viene en ocasiones puede decir, ay, Señor, está muy difícil, ya mejor ya me voy, ya no te sigo buscando. No, hermano. El hombre manso es aquel que espera en Él. A pesar de que está sufriendo la peor adversidad que tú te puedas imaginar alrededor de su vida. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a enfatizar algunos rasgos de la mansedumbre. Dijimos que el manso es aquel que tiene dominio y control de su fortaleza, ¿verdad? Fortaleza bajo control, dominio en su carácter, sujeta su fuerza. Y te pongo un ejemplo para que tú me puedas comprender. Todos conocemos un potro salvaje. Sí conocemos un caballo que es salvaje, que nunca le han puesto una silla y que cuando a lo mejor alguien le quiere montar, pues obviamente es salvaje, repara, brinca y avienta y corre hasta que tira al jinete. ¿Verdad que sí? ¿Qué tiene que hacer el jinete? Amansarlo. Y cuando el jinete logra amansarlo, yo te pregunto, ¿un potro salvaje tiene fuerza? Y mucha, hermanos. Y cuando es amansado, ¿habrá perdido su fuerza? Sigue teniendo la misma, exactamente la misma, pero la tiene ¿qué? Bajo control. ¿Se entiende? ¿Qué es la mansedumbre? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. De la misma manera el manso, hermanos, tiene la fuerza para controlar sus propios impulsos
sus propias emociones. Por eso decimos que mansedumbre no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Qué definición más diferente es la que nos deja la Escritura, hermano. Porque no nos ha dado, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es mansedumbre, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. La diferencia que hay entre un cristiano con una persona no cristiana, no regenerada, es que el no regenerado se guía bajo sus impulsos o sus sentimientos o sus emociones. Es aquel que se deja llevar por las circunstancias. Sin embargo, el manso ya no, hermanos. El manso tiene dominio propio. Incluso en ocasiones pudiendo responder, pudiendo devolver una ofensa, pagar mal por mal, decide pasar por alto y no hacer caso a la injuria. Eso es mansedumbre. Como el caso del Señor Jesucristo. En cierta ocasión, mientras lo interrogaban los gobernantes, le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Te acuerdas? Cuando lo llevaron a ese juicio injusto y le decían, decláralo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y yo leyendo la Escritura podía meditar y yo decía, es que bien pudo haber dado una muestra de su divino poder, ¿es cierto o no? Jesús es Dios, hermanos, Dios verdadero. Sin embargo, quiso guardar a silencio para que se cumpliera sobre él todo lo que estaba escrito. Fíjate, hermano, lo que te estoy diciendo. Teniendo el poder, el Señor Jesucristo, de destruir en un instante, en un tronar de dedos, al que le cuestionaba o aquel que le abofeteó, ¿verdad? Porque decía, responde, y le dan una cachetada, ¡paz! ¿Te puedes imaginar el golpe que recibió el Señor Jesucristo? Y el sumo sacerdote a lo mejor diciendo, ve y dale otra. Y responde, ¿eres tú el Cristo? Decláralo. Y teniendo él el poder de destruir en ese instante al que le mandó a bofetear, al que lo latigaba posteriormente, cuando estaba abrazando ese pilar con la espalda desnuda y aquel verdugo flagelando con el látigo, romando la espalda de Jesucristo, teniendo él el poder de destruirlo. O de aquel que le ponía el clavo en la mano, ¿verdad? En la muñeca y en los pies para clavarle ahí en una cruz. Teniendo el poder él de destruir a esa gente, ¿prefirió qué? Guardar silencio. Como dice Isaías 53, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Teniendo él el poder de responder a la injuria y destruir a quienes lo mataban, decidió guardar silencio. Mateo 26, cuando lo fueron a apresar, dice la Escritura que uno de sus discípulos, Pedro, sacó la espada, hermanos, y le cortó la oreja a un hombre que iba a apresarlo. Pero no nomás le tiró a cortarle la oreja, le tiró a cortarle la cabeza, hermanos. Pero yo me imagino que aquel hombre pues se movió y solamente le alcanzó a rebanar la oreja. Pero Pedro tiró a matar. Y el Señor Jesucristo le dice, guarda tu espada. ¿Y qué palabras nos deja la Escritura? ¿Acaso, dice el verso 53, Mateo 26, 53, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea que Jesús tenía el poder, hermanos. Le dijo a Pedro, ¿qué crees que yo no puedo orar ahorita? Y mi Padre me escucharía. Y me imagino a los ángeles esperando nada más la orden de decir, Jesús, ya no puedo, Padre, ayúdame. Venir y rescatarlo. Y nada más con un solo ángel, hermanos. Con que hubiese bajado Miguel con su espada. Y con que hubiera bajado Gabriel, hermanos, nada más. Con el resplandor de su venida, hubieran caído muertos aquellos. No más con uno. Pero dice aquí, oye, ¿tú crees que no le puedo orar ahorita a mi Padre? Y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles. O sea, ya estaban los escuadrones esperando la orden nada más. Pero dice, no, Pedro, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así suceda? La mansedumbre es tener el poder, pero un dominio. Tener la fuerza, pero bajo control. Pudiendo Él proferir una palabra. ¿Sabes qué dijo cuando estaba en esa cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Cuando alguien viene, ¿verdad?, y injuria a alguien y el otro se levanta y dice, no, pues tú eres peor, y se empiezan ahí a decir dimes y diretes, ¿verdad? Ahí tú ves una persona que no es mansa. El manso sabe guardar silencio. El manso sabe que tiene el poder, pero no lo ejerza, no lo ejecuta. ¿Por qué? Porque dice, prefiero pasar por alto la ofensa. Hay gente en ocasiones, ¿verdad?, que tal vez están buscando a Dios y de repente se le ponen en el camino infinidad de adversidades, gente, familia, compañeros de la escuela, ¿verdad? Pero el cristiano dice, mira, paso por alto esta ofensa. Teniendo él el poder de poder regresar la ofensa y de hacerle daño, prefiere no hacerlo. ¿Estamos claros? Ok. Esa mansedumbre es que teniendo el poder para hacer cosas o para devolver una afrenta o devolver mal por mal, decide el cristiano pasar por alto la injuria. Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, verso 17. Dice la Escritura, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo, ya dije, el cristiano no tiene enemigos, pero hay gente que se levanta de una manera infundada a querer el mal del cristiano. Entonces, dice, si tu enemigo tuviere hambre, ve y dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y concluye el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un vecino que en ocasiones, ¿verdad?, va y te dice, oye, quita tu carro de este lugar, ¿verdad?, porque ahí ese es mi espacio, y te lo dice de una manera a lo mejor prepotente, con groserías, altanera, y tú sales, ¿verdad?, y agarras tu carro y lo mueves de ahí, de ese lugar, y dices, no quiero problemas, guarda silencio. Claro que sí, vecino, ahorita voy. El día de mañana que te encuentras a ese vecino, ¿verdad?, a lo mejor a la orilla de la carretera con una llanta ponchada, que el cristiano va y se para, dice, mira, aquí está el vecino. Se orilla más adelante y se regresa y dice, te puedo ayudar. Y saca sus herramientas, ¿verdad? Dice el que está sufriendo ahí con su llanta ponchada, es que no traigo pues mi herramienta, no te preocupes, yo sí traigo. Y saca, ¿verdad?, su herramienta y empieza a meter en las manos, a cambiar la llanta, ¿verdad? ¿Cómo se queda aquel hombre? ¿Sí o no? Ascuas de fuego. Empieza a tener en su mente, empieza a activarse su conciencia, decir, yo lo traté mal, es que yo hice, ¿verdad?, o le he procurado hacer la vida de cuadritos y mira cómo me paga, haciéndome el bien. Y empieza aquí en su cabeza a entender muchas cosas. Esas son las ascuas de fuego que se amontonan sobre su cabeza. Se empieza a sentir mal, ¿verdad? Por eso dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es mansedumbre. No solamente eso, el manso es aquel que se deja guiar, tiene un corazón enseñable. Salmo 25, verso 9. Dice la Escritura, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Un corazón que de hecho desea aprender. Por eso la mansedumbre va junto con la humildad, porque lo contrario a la humildad, ¿qué es? Soberbia, arrogancia. El soberbio no se deja enseñar. Cree que todo lo sabe, que su conocimiento es suficiente. No recibe el consejo de los demás. No recibe instrucción. Al contrario, está indiferente a las palabras, ¿verdad?, que Dios le da a través de la palabra, a través de la Biblia, o a través de un hermano que viene a exhortarle. No lo toma en cuenta. Pero el que tiene mansedumbre en su corazón es enseñable. En el ejemplo del caballo, tú te montas en un potro salvaje y le dices a la derecha y él se va corriendo a la izquierda, ¿verdad? ¿Me entiendes? No está sujeto. Pero cuando es un caballo manso, sí o no, hasta un niño pequeño lo puede agarrar de una cuerdita y lo lleva ahí caminando a la derecha y ahí va el caballo. Enseñable, dócil. Santiago capítulo 1, verso 21.
Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre. Señor, ¿qué tienes que decirme? Cuando tú leas las Escrituras, antes de que empieces a leer, dedica un tiempo a la oración. Dile, Señor, ¿qué quieres mostrarme el día de hoy? Señor, habla, que tu siervo escucha. Y eso, cuando le digas eso, pues no, de repente empieces a leer y ya cerraste tu Biblia, te sales allá afuera, ¿y qué fue lo que te habló Dios? ¿Quién sabe? Ya se me olvidó. Oye, pues si estás diciendo habla, que tu siervo escucha, oye, y ya lo que Él te dijo, ve y hazlo, porque también es enseñable, pero también es obediente, ¿verdad que sí? Es obediente, obedece a la palabra. Una persona que es guiada por Dios, una persona, ¿verdad?, que no anda ahí creyendo en su propio criterio, sino dice, desconfía de Él y ahora se fía de todo su corazón en Dios. Es el claro ejemplo de un discípulo. Un discípulo es aquella persona que aprende de su maestro. ¿Por qué crees que a los seguidores de Cristo se les llama discípulos? ¿Sabes qué es un discípulo? Es un alumno, un aprendiz. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levante su mano. Ok. Esos que dijeron amén, hermanos, es porque de alguna manera están aprendiendo. ¿De quién? De Jesús. ¿De quién, hermanos? De la palabra de Dios. Somos aprendices. No sabemos hacer las cosas. Apenas, ¿verdad? Apenas. Es más, en la eternidad, apenas vamos a comenzar, hermano. Pero no sabemos. Salmo capítulo 40, verso 8. Sabe recibir la instrucción de parte de Dios, pone sus oídos atentos, dice amén a las palabras de Dios, se deleita en la ley de Dios, es su delicia la palabra de Dios. Él dice, como decía el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué cosa? Me ha agradado. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. El salmista David decía, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, dice, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso el manso es aquel que tiene la palabra de Dios en su vida. No es aquel que sale ahorita y se sacude la palabra y dice, ay, estuvo bonita la enseñanza, ¿no? Muy emotiva, mucha elocuencia, pero bueno, ya, se quedó Dios allá, cerramos la puerta, ¿verdad? Y ahora sí, a vivir, muchachos, en nuestra vida. Y este domingo, ¿verdad?, de lluvia, pues vámonos, ahora sí, hacerlo nuestro. No, hermanos, el cristiano está aquí, pero el cristiano sale allá afuera y sigue viviendo exactamente para Dios. Ese es el manso, hermanos, el que se deja guiar, el que se deja llevar por la palabra de Dios. Y por cierto, Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién quiere ponerse el yugo de Cristo, hermanos? Todos conocemos qué es el yugo, vamos a decir, es un arco de madera que está unido a otro arco de madera. Se ocupaba para poder hacer los surcos en la tierra. El campesino colocaba ahí su arado, lo amarraba de ahí y se lo ponía al caballo experimentado y a otro caballo poco experimentado. Y el caballo experimentado era el que iba a guiar en su experiencia, ¿verdad? Si ponía el campesino dos potros salvajes, pues inmediatamente iban a correr uno por un lado y otro por otro. Cuando ponía al experimentado y al otro aprendiz para poder arar la tierra, el experimentado, el caballo nuevo se inquietaba y se lo quería quitar, pero el experimentado estaba ahí, quieto, tranquilo, de tal manera que lo sometía al otro y entonces podían arar la tierra. Jesucristo dice, lleva mi yugo. Jesús trae un yugo y quiere ponérselo. ¿A quiénes, hermanos? A los que estamos aquí. ¿Quién le dirá, Señor, aquí está, pon tu yugo sobre mí, porque quiero aprender tu mansedumbre y tu humildad? Que podamos decirle como el Señor decía, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y ojo, hermanos, no solamente es obedecer a Dios cuando nos conviene o cuando no nos demanda mayor esfuerzo. El manso obedece a Dios en todo momento. Aun cuando las cosas aparentemente, entre comillas lo digo, no le benefician. Aunque las cosas aparentemente, lo digo también entre comillas, le implican mayor esfuerzo y mayor demanda. ¿Y por qué digo aparentemente entre comillas? Porque mientras más la persona se somete a Dios, más bendición llega a su vida, ¿verdad?
Pues aparentemente, aunque a veces las cosas no las entendemos, ¿por qué Dios nos está pidiendo esto? Pero el hombre lo hace, y aunque le implica esfuerzo, dice, sí Señor, recibe mayor bendición en su vida. En otras palabras, no hay alguien que haga algo por Dios, que Dios lo deje sin recompensa. Nadie, hermano. Dios nos recompensa, aunque no lo merecemos. Y concluyo, Mateo capítulo 5, verso 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos son bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nada más una reflexión rápida. ¿Cuál es la idea que nos deja esta promesa? Ellos recibirán la tierra por heredad. Yo pregunto, ¿quiénes reciben una herencia? Los hijos, hermanos. El padre le deja su herencia a los hijos, no a un desconocido, a los hijos. De tal forma que puedo yo entender, el manso es un hijo de Dios, al cual Dios le dará su herencia. ¿Qué herencia? Dice, la tierra. ¿Cuál tierra? Los cielos nuevos y la tierra nueva que Juan vio en Apocalipsis. El reino de los cielos, hermano. Nada más y nada menos. Amén. Hagamos una oración. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Por algo, Señor amado, tú dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que tienen un corazón quebrantado, porque ellos serán consolados. Y ahora, Padre, añades, bienaventurados los mansos, aquellos que pueden someter por aquella gracia que ha sido derramada por tu Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, y que ya no se guían bajo impulso, Señor, sino bajo tu palabra. El hacer tu voluntad me ha agradado, decía el salmista, Señor. Aquellos que tienen fuerza tal vez para responder mal por mal, responder la injuria, responder a aquel que busca el mal a través de hacer otro mal, Señor, pero deciden mejor soportar, deciden pasar por alto la ofensa, Señor. Cuántas gracias te damos, porque ciertamente nos queda claro que solamente aquellos que tienen este corazón poseerán la tierra, Señor. Tú se las darás por heredad. Gracias te damos, Padre, y síguenos hablando en lo personal a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.